Muy buenas tardes, amigos de Rema TV, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Vida. Mi nombre es Iván Hernández y en la próxima media hora vamos a hablar acerca de un tema sumamente interesante, no sin antes agradecer a todas esas personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación, por los canales 427 y 603 de Claro TV, por YouTube como Salud y Vida RTV GT, por Facebook también nos puede encontrar como Rema TV y nos puede seguir en Instagram como @Salud y Vida RTV. Hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que afecta mucho a nuestros ojos. Se trata de la miopía y para ello hemos invitado a la oftalmóloga, la doctora Ingrid Durst, a quien damos la cordial bienvenida. Doctora, bienvenida a Salud y Vida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, doctora. ¿Qué le parece si empezamos para que toda la audiencia conozca su experiencia y su trayectoria académica? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ingrid Durst. Yo soy médico y cirujano. 6 años de medicina en la San Carlos y posterior a eso estudié oftalmología, que son 4 años. Tuve la oportunidad también de estudiar otra subespecialidad que es el área de córnea y cirugía de catarata y a eso es a lo que más me dedico. Doctora, una gran trayectoria, gracias por acompañarnos. Y entremos en materia, doctora, por favor. Hemos escuchado mucho quizá esa palabra miopía, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, la miopía es uno de los defectos refractivos que existen actualmente, ¿verdad? Pues que siempre han existido, que la miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero la miopía en términos muy básicos es cuando uno no ve de lejos, cuando uno las imágenes que están lejanas las ve borrosas y eso es porque las imágenes que entran al ojo caen en un punto en la retina por delante de la retina y eso hace que uno las vea pues borrosas como les decía, ¿verdad? Entonces es algo que es muy común actualmente, que sí se está dando mucho y por eso considero que es sumamente importante mencionarlo y tratar el tema, ¿verdad? Gracias, doctora. Vea, la introducción del tema más bien va enfocado al uso excesivo de dispositivos en la sociedad actual. Ese es el pan diario. Pero sí, además de eso, uso excesivo de pantallas, ¿cuáles son las principales causas de esta miopía? Bueno, sí existen ciertos factores de riesgo asociados a la miopía. Obviamente la herencia es un factor sumamente importante. Si nuestros padres han tenido miopía y usan anteojos desde chiquitos, pues es muy probable que el niño vaya a heredar eso. Pero existen otros factores que hacen que la miopía vaya incrementándose de manera más acelerada o incluso se inicie en un niño aunque no tenga herencia. Existen ciertos factores que pueden predisponerlo, como por ejemplo el pasar mucho tiempo frente a las pantallas, cualquier tipo de dispositivo electrónico o incluso lectura, pasar mucho tiempo viendo a esta distancia, aunque actualmente pues sí lamentablemente son los dispositivos electrónicos. Otro factor que se asocia a que la miopía se incremente pues es el crecimiento, que ese es un factor que no podemos evitar, ¿verdad? Cuando un niño ya tiene herencia de miopía y empieza a desarrollar la miopía, es muy probable que conforme crezca, la miopía aumente. Otro factor importante son los hábitos. Entonces, entre eso, pues regresamos, ¿verdad? El hecho de pasar mucho tiempo frente a las pantallas, juegos electrónicos y no pasar tiempo al aire libre es un factor que está sumamente bien comprobado, que predispone o favorece a que la miopía se incremente mucho más rápido de lo normal. Doctora, en resumen, entonces, factores hereditarios, malos hábitos, una higiene visual muy mal hecha, por ejemplo, sí. Y también la edad, nos estaba comentando que son factores que pueden propiciar la miopía. Exactamente, sí. ¿Qué sucede o qué sucedió, por ejemplo, usted como oftalmóloga, en su consultorio después de la pandemia, que tuvimos que estar viendo dispositivos todo el día? Sí, o sea, sí, de hecho, se han hecho a raíz de todo esto, de unos años para acá, se han hecho una serie de estudios científicos, de estadísticas, etcétera, donde sí se ha comprobado que la miopía tuvo un incremento importantísimo. De hecho, se ha pronosticado que para el 2050 casi la mitad de la población mundial va a padecer de miopía. Y eso es por el uso excesivo de pantallas, por el uso excesivo de pasarse 1 horas viendo a esta distancia. Los cambios de hábitos, la falta de actividades al aire libre, se ha visto también de que tiene una influencia importantísima
en el desarrollo de la miopía. Entonces sí, desde la pandemia, como usted bien dijo, nuestros hábitos de alguna manera cambiaron, ¿verdad? Y en nuestro medio, lamentablemente, la inseguridad y otro tipo de factores hacen que uno se la pase más de encerrado, ¿verdad? Más en casa, los niños más en casa, pero sí es algo que ha influido definitivamente los hábitos, pasar mucho tiempo frente a un computador o un dispositivo electrónico, eso es uno de los factores principales que ha influido en que la miopía se vaya incrementando con el paso de los años. Doctora, ¿y cómo contrarrestar esto en virtud de que necesitamos los dispositivos electrónicos? Tenemos dispositivos aún más avanzados cada día. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Cómo contrarrestarla en virtud de que ahora pues, la educación es a veces netamente virtual? Mire, en niños pues en general, en niños y en adultos es difícil, pero quizá todavía en niños podemos manejar un poquito. Yo sé que en el colegio muchas veces tienen que trabajar con pantallas, pero tratar de involucrarlos en actividades que no sean solo, que terminen sus tareas, que usen la pantalla el tiempo que lo tengan que utilizar por las tareas y eso, pero sí hay que exponerlos también a actividades al aire libre. Existe una regla tanto para adultos como para niños que es la regla 20-20, 20-20-20, que esta regla dice que uno debe hacer una pausa cada 20 minutos, cada 20 minutos, ver a una distancia de 20 pies, que es más o menos 6 metros, durante unos 20 minutos. Yo sé que a veces eso no se puede cumplir, pero por lo menos completar unos 40 minutos de trabajo en pantalla, hacer una pausa de unos 20 segundos, ¿verdad? La pausa, perdón, es de 20 segundos y ver a 20 pies de distancia. O sea, lo importante aquí es de que la pausa incluya ver a la distancia, ver de lejos. Eso es bien importante porque ¿qué sucede cuando uno pasa mucho tiempo viendo a una misma distancia? Adentro del ojo hay un mecanismo de enfoque que está dado por unos músculos. Entonces los músculos, de tanto que pasa, como una cámara fotográfica que tiene un diafragma, más o menos así les explico yo a mis pacientes, como esta cámara pasa mucho tiempo tensa, viendo siempre, tratando de enfocar a una distancia cercana, entonces esos músculos se agotan y cuando ya uno quiere ver de lejos, ahí el ojo ya no puede hacer tanto el esfuerzo en enfocar a distancia lejana. Entonces lo importante en esa pausa es de que uno tenga que parar y ver a la distancia, para que esos músculos se relajen de alguna manera, digamos, al ver a una distancia distinta, se relajan un poquito los músculos y ya no están bajo ese estrés, ¿verdad? Cosa difícil con jornadas laborales de más de 8 horas, doctora, frente a un dispositivo, y se lo digo por experiencia propia, pero es muy importante esta información que nos aporta. Es sumamente complicado ver cómo contrarrestar esta situación porque no nos tomamos ni siquiera un descanso de esa índole, doctora. Pero sí, yo sí les recomendaría, tanto a adultos como niños, que por lo menos que pasen 40 minutos, que hagamos una pausa de 20 segundos y que veamos a la distancia. Eso es lo que tienen que hacer y como usted bien dice, de repente poner una pequeña alarma, ¿verdad? Claro. Porque sí es importante, ¿verdad? Doctora, es momento de ir a un corte. Gracias por la ilustración. Usted no se vaya, por favor, en breve volvemos. ¿Sabías que las mujeres son más propensas a desarrollar miopía, mientras que los hombres tienen mayor riesgo de daltonismo, dificultad para distinguir colores? ¿Sabías que la exposición a pantallas sin descansos puede producir el llamado síndrome visual del ordenador, favoreciendo la fatiga ocular y la visión borrosa, especialmente si se usan lentes de contacto? Un dato mundial: más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad visual y en muchos casos podría haberse prevenido. El daltonismo afecta aproximadamente al 8% de los hombres y menos del 1% de las mujeres. Los músculos que mueven los ojos son los más activos de todo el cuerpo humano. Entre el 35% y 40% de los niños con bajo rendimiento escolar tienen algún problema visual no diagnosticado. Estamos de vuelta en Salud y Vida. Gracias por continuar con nosotros. Pues si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de la miopía.
por el uso excesivo de dispositivos electrónicos y nos acompaña la doctora Ingrid Durst, quien es oftalmóloga. Doctora, antes de ir al corte hablábamos acerca de la regla 20-20, es decir, Sí. nosotros podemos descansar 20 segundos cada 20 minutos a 20 pies. Así es, 20-20-20, porque precisamente así es como usted lo dice. Cada 20 minutos procurar hacer una pausa de 20 segundos y ver a 20 pies, que más o menos es a 6 metros. Entonces, por ejemplo, está en una oficina, lo ideal es que uno se pueda parar y ver a través de una ventana y ver a la distancia, ver las montañas, qué sé yo. Igual con los niños, ¿verdad? Es hacer una pausa, eso es bien importante. Y no quisiera dejar ir este tiempo tan valioso en hacerles ver a los padres de familia también lo importante que es trabajar al aire libre. La luz de día se ha visto que tiene un impacto bien importante en que la miopía no se incremente. Entonces, si hay que hacer tareas, si tienen que trabajar en la computadora, tal vez que lo puedan hacer en algún balcón o en el garage donde entre la luz del día, porque sí se ha visto que tiene beneficios trabajar pues al aire libre, ¿verdad? La luz del sol tiene ciertos efectos en el ojo que ayuda a evitar que la miopía empeore. Entonces, son cosas que se han ido viendo con el tiempo que son sumamente importantes. Entonces, si algo podemos modificar, si no podemos modificar la herencia, si no podemos modificar el crecimiento, porque el niño tiene que crecer y con el crecimiento puede incrementarse la miopía, podemos modificar los hábitos. Y uno de esos es trabajar lo más que se pueda al aire libre, hacer pausas, ver a la distancia, ¿verdad? Y que los niños tengan más actividades al aire libre. Eso es sumamente importante. Mire, qué interesante. Así que ya lo sabe, por favor, ponga a sus hijos a estudiar al aire libre. Bien, doctora, tenemos una imagen en pantalla en donde quizá nos pueda ejemplificar cómo afecta a nuestro ojo la miopía. Sí, bueno, básicamente es como para definir lo que es la miopía. En la miopía lo que sucede es de que si se dan cuenta en la imagen de arriba, la familia, las figuras se ven un poco más definidas, más claras, y eso es porque las imágenes caen en el punto donde deben de caer en la retina. La retina es una parte importantísima para nuestra visión, que si el ojo es más largo, si el círculo, digamos, la esclera es más larga, entonces las imágenes caen antes de donde deben de caer, como sucede en la imagen de abajo. Sí. Un ojo miope tiende a ser más grande, más largo, su longitud axial se llama eso. Y la longitud axial o el crecimiento del globo se da de manera más incrementada cuando los niños pasan mucho tiempo así o con mala iluminación. Entonces, ese esfuerzo y esto de pasar a la misma distancia, hace que la esclera o el globo ocular aumente su tamaño, y eso hace entonces que las imágenes, cuando caen adentro del ojo, no caigan en el punto donde deben de caer, y ahí es donde se genera la imagen borrosa, ¿verdad? Entonces, es más que todo para definir lo que es la miopía. Muchas gracias, doctora. Ya que hablamos de los signos clínicos, de los síntomas que genera esta enfermedad, ya nos da usted una pequeña introducción. ¿Qué más se puede entender por síntomas de la miopía? Bueno, por ejemplo, en niños, una causa muy común, motivo de consulta muy común, es de que el niño se acerca mucho a ver los objetos, que se acerca siempre a ver la televisión o que fruncen los ojos. Esto que hacen así es un efecto que hacemos de manera espontánea para tratar de enfocar, pero son dos aspectos, o que la maestra le diga a uno, mire, su hijo no está copiando bien, o si uno nota como padre que está copiando mal los números, definitivamente quiere decir que el niño no está viendo bien. Eso es bien importante, no dejarlo pasar por alto, porque sucede que si en los primeros 8 años de vida no se ha detectado que el niño tiene miopía o que tiene astigmatismo o el otro efecto que es la hipermetropía, se puede generar una condición que a veces es irreversible, que se llama ojo Aragán. Si no se corrige la graduación como debe de ser, no se corrige con anteojos en los primeros 8 años de vida, el niño puede desarrollar una condición que se llama así, ojo Aragán, que aunque más adelante uno le ponga su graduación, ya no llega a ver 20/20. Entonces, los primeros 8 años de vida son cruciales. Si uno nota esos signos en un niño, digamos, tienen que llevarlo a una evaluación oftalmológica. Y ya que hablamos de eso, doctora, la próxima pregunta es: ¿a qué edad es recomendable llevar a nuestros hijos al oftalmólogo? Desde los primeros años de vida, desde el primer año de vida, uno ya lo puede llevar al oftalmólogo. Con mayor razón si existe un antecedente de que el niño fue prematuro o que tuvo bajo peso al nacer. Esos son antecedentes importantes que lo deben hacer llevar
en el primer año de vida, durante los primeros meses de vida. Pero si no hay ningún antecedente de ese tipo, pues a partir del primer año uno ya los puede llevar a hacerse un examen y pues sí, entre del primero al quinto año de vida es importante hacerles por lo menos 1 o 2 chequeos para asegurarse de que no hay ningún problema, ¿verdad? Y a partir de los 5 años, pues ya un poquito más seguido, cuando ya empiezan en la edad escolar, que ya tienen que copiar y ver al pizarrón y eso, para asegurarse que vayan a tener un buen desempeño en el colegio, ¿verdad? Doctora, qué información más importante, así que ya lo sabe, por favor, lleve a sus hijos al oftalmólogo lo más pronto posible. Doctora, hablamos de los factores de riesgo en niños, entonces específicamente, que pueden pues, producir esa condición. Sí, bueno, los factores de riesgo son, como ya les mencioné, la herencia es algo que no podemos modificar, ¿verdad? La herencia, el crecimiento, ¿verdad? Son factores que están asociados a que la miopía se incremente. Y el tercer hábito, que es donde sí podemos jugar cierto papel, es en los hábitos, ¿verdad? Entonces sí, aparte de eso, no hay ningún otro factor, es decir, una mala alimentación sí puede influir en general en la salud, pero no es un factor predisponente a que el niño vaya a desarrollar miopía. Más que todo está asociado a la herencia, a los hábitos y al crecimiento. Doctora, vale esta pregunta que le voy a hacer. ¿Qué diferencia tiene la miopía y el astigmatismo? La diferencia es que la miopía se debe a que el globo ocular es un poco más grande, hay un crecimiento en el globo ocular, o ya sea porque tiene una córnea, que es la ventanita que tenemos aquí enfrente, una córnea muy curva. Eso es lo que provoca la miopía, que la imagen se vea borrosa. El astigmatismo, la diferencia es de que uno ve las imágenes no tan nítidas, los bordes no se ven definidos, o una queja muy común es de que ven la luna y le ven un doble borde a la luna, ¿verdad? Entonces no es de que en general se vea borroso, sino que no ven tan nítido ni con tanta definición. Entonces esa es la diferencia. El astigmatismo se da más que todo porque hay una irregularidad en la superficie del ojo. Y hablando de los niños, algo que debemos evitar es esto. Doctora, qué común es eso. Es muy común que los niños se froten sus ojitos. Nosotros los adultos lo hacemos. Sí, y eso provoca astigmatismo. Y no digamos en niños, ¿verdad? Los niños que son alérgicos, que se frotan mucho los ojos, un factor de riesgo para que desarrollen astigmatismo. Es que le hacía esta pregunta porque nosotros, por ejemplo, hemos escuchado esas 2 palabras a lo largo de nuestra vida, sí, y quizá la gente no sabe diferenciarlo y es muy importante esa aclaración. Estamos hablando específicamente de la miopía y estos factores de riesgo que pueden propiciar una miopía. Es momento de ir a otro corte, doctora, y en breve volvemos. Por favor, no se vaya. Recuerde que este programa también es transmitido por nuestras redes sociales. ¿Cómo escoger un buen aderezo? Lo más importante siempre al comprar un producto es leer la etiqueta y no solo fijarte en las calorías, sino en la lista de ingredientes. Evita los aderezos muy comerciales porque sus ingredientes no son los ideales. Están llenos de aceites baratos de mala calidad, azúcares y aditivos. Existen también otros que te los pintan como saludables y en realidad no lo son. Busca aderezos con aceites de calidad como aceite de oliva o aguacate y sin azúcar añadido de preferencia. Y por último, olvídate de las versiones light porque están cargados de carbohidratos para compensar el sabor y la textura. Si te gustó esta información, comparte y sígueme para más. De regreso en Salud y Vida, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la miopía por el uso excesivo de dispositivos electrónicos con la oftalmóloga Ingrid Durst. Doctora, antes de ir al corte hablábamos pues, de lo que puede propiciar una miopía, pero tenemos una pregunta de nuestras redes sociales y dice, mi hijo pasa mucho tiempo en un videojuego y ¿cuánto tiempo es lo adecuado de ponerlo en las pantallas? Menciona. ¿Cuánto tiempo es el adecuado que puede permanecer en pantalla al día? Mire, primero yo le preguntaría también qué edad tiene su niño, porque antes de los 5 años no debería ningún niño de exponerse a una pantalla, sea tablet, sea algún juego de aprendizaje, ¿verdad? Antes de los 5 años no deberían, pero si ya está exponiéndose, no debería de pasar más de unos 45 minutos, no más de 1 hora, lo más al día.
¿verdad? Eso debería de ser lo ideal. Y como les digo, pues hacer pausas y si de repente otra media hora, pues está bien, pero eso sería mi recomendación. Doctora, ¿aplica igual en todos los dispositivos, por ejemplo, o no es lo mismo tener un celular, tener una tablet, una computadora o una televisión enfrente? Todo es lo mismo, menos la televisión. Es decir, depende a qué distancia la tenga uno, ¿verdad? Porque una televisión regularmente uno la tiene a mayor distancia, entonces puede compartir un poquito el tiempo entre una tablet y la televisión, ¿verdad? Porque está a una distancia distinta. Pero lo ideal es que el niño tenga otro tipo de actividades más interactivas, ¿verdad? Como les decía, actividades al aire libre, que yo sé que en nuestro medio todo ha cambiado mucho, ¿verdad? Los papás mucho tiempo están fuera por el trabajo, etcétera, pero sí hay que tratar de que no sea más de una hora. Perfecto, doctora. Ya que hablamos de los dispositivos, ¿algunos otros efectos negativos que puedan provocar estos? Bueno, aparte de que hacen que la miopía o de la graduación aumente, pueden provocar resequedad ocular. Yo he tenido en la clínica niños pequeños, adolescentes con ojo seco, cuando eso antes solo se veía en adultos, ¿verdad? Porque sí es más común el ojo seco en personas ya mayores, pero el uso continuo de los dispositivos hace que uno, pues eso ya se sabe, uno parpadea menos por estar poniendo atención a lo que está viendo, la luz de la pantalla, la brillantez y eso, la radiación que tiene, hace que el ojo se inflame, se reseque y entonces empieza ese cansancio y esa fatiga visual que al final de las 8 horas de trabajo terminan con los ojos rojos, con el deseo de tenerlos cerrados todo el tiempo, ¿verdad? El ojo se reseca. La superficie ocular tiene una película lagrimal que si uno no parpadea lo que debe parpadear y uno pasa mucho tiempo viendo a esta distancia y frente a la pantalla, sí se reseca y eso pues es perjudicial, ¿verdad? Doctora, es información que tal vez supimos muy tarde, pero bueno, usted ya nos está ilustrando para que ayudemos a los que tenemos hijos, que podemos prevenir esto. Hablando ahora de los tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, de las formas más comunes en que se corrige la miopía. Bueno, cuando no es momento, digamos, en una edad adulta que ya están pensando corregirse a través de una cirugía, lo que tenemos son los anteojos, ¿verdad? Gafas, lentes de contacto y lo más importante es un chequeo a tiempo, una evaluación oftalmológica temprana y darle su seguimiento cada cierto tiempo. Es importante en niños verlos más o menos cada 6 meses, en adultos pues una vez al año, pero cuando ya son adultos arriba de los 22 años más o menos y están pensando en corregírselo o tratarlo de alguna manera, pues existen opciones como el láser. Hay otra opción relativamente nueva en Guatemala que son los lentes fáquicos, claro, que es como un lente de contacto, pero va adentro del ojo y todo eso se ha ido mejorando cada vez más, ¿verdad? La tecnología y las opciones pues se han ido expandiendo. Doctora, ya que habla de la cirugía, ¿qué tan segura es esta cirugía y qué requisitos tiene que tener la persona? Es un procedimiento seguro, por eso es que se ha hecho tan popular, claro, porque en la mayoría de casos hay excelentes resultados. Por supuesto que pueden también tener efectos negativos y algunos resultados no muy favorables para el paciente. Lo importante aquí es, como usted bien dice, qué características tiene que tener el paciente. Lo importante aquí es escoger bien al paciente, porque hay pacientes que no son candidatos definitivamente para láser y en vez de darles un beneficio, uno perjudica al paciente si uno no supo escogerlo bien, ¿verdad? Entonces es bien importante, primero que todo en cuanto a los requisitos, que ya tenga una edad adulta. Arriba de 22 años sería mi recomendación para considerar una cirugía refractiva con láser o ya sea lente fáquico, 21 o 22 años. Otro aspecto importante es que ya tengan una graduación estable, que ya no esté aumentando, ¿verdad? Ya no esté en aumento la graduación. Así, ¿no? Es, claro, que haya pasado por lo menos un año sin que le haya cambiado la graduación, ¿verdad? Y bueno, que no existan factores sistémicos como algunas enfermedades que son contraindicación para que el paciente se lleve a cabo una cirugía de este tipo, ¿verdad? Como diabetes, enfermedades inflamatorias como lupus, artritis, entre otras, que pueden hacer que esto esté contraindicado en el paciente. Es decir, las enfermedades autoinmunes también influyen en nuestra visión y en el tratamiento, doctora. En nuestra visión influyen y sí, para esta toma de decisión de hacer una cirugía refractiva, sí hay que tomarlo muy en cuenta debido a que después de una cirugía láser hay un proceso de cicatrización y en muchos de estos pacientes ese proceso de cicatrización puede estar afectado.
Entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Qué impresionante, doctora. Mire, toda esta información muy valiosa. Bien, doctora, hablando de estas cirugías, que es muy segura, y usted nos hablaba de otro método que es novedoso en Guatemala. Sí, es lo que se llama lente fáquico, que si uno lo ve y lo toma entre sus dedos, es como un lente de contacto blando. No sé si alguna vez ha visto usted un lente de contacto, pero sí, es un material muy similar que va adentro del ojo. No sé si tal vez a través de la imagen pudiéramos explicarlo, pero sí, claro. está la parte verde que está aquí, es el iris. Sí. Atrás del iris está el cristalino, que es, yo les digo a los pacientes que es como una lentejita, porque tiene casi esa forma, es esta parte que está aquí, sí, nuestro cristalino. Entonces este lente va ubicado por delante del cristalino y atrás del iris. Eso queda ahí de por vida, es decir, se retira solamente cuando ya uno llega a cierta edad, que a veces hay que retirarlo, pero si no, el lente se puede quedar el resto de la vida dentro del ojo. Es un material que es sumamente bien tolerado, no causa ninguna reacción y corrige por completo ya sea miopía, astigmatismo o hipermetropía. Entonces es algo novedoso porque no tocamos para nada la córnea, que la córnea es lo que uno manipula con el láser. Claro. Entonces tiene esa ventaja de que es un procedimiento muy seguro, no manipula uno la córnea y es reversible. Imagínese, doctora, qué impresionante lo que nos acaba de contar. Me parece que hay otra pregunta de nuestras redes sociales. Vamos a observar por acá. Dice, ¿hacen daño los lentes en tercera dimensión? Imagínense, esa pregunta me imagino yo que es cuando uno va al cine y tiene la oportunidad de exponerse a esas pantallas que le brindan a uno una experiencia distinta, pero la pregunta dice, ¿hacen daño los lentes en tercera dimensión? No, la verdad es de que no hacen daño, porque sobre todo porque es momentáneo el uso, ¿verdad? Es solo para ciertas actividades. Entonces, no, yo creería que no es perjudicial. Sí, sobre todo es por la experiencia que uno ve, que siente que las imágenes salen. Eso es una pregunta también muy importante. El ir al cine, doctora, con esas luces apagadas, con esa intensidad con la que se ve una pantalla de esas, ¿es dañino? Quizá por la frecuencia con la que se hace, no tanto, ¿no? Precisamente eso, No es algo que uno pase mucho tiempo, pero trabajar en una mala condición de luz sí es malo. Pero así como en el cine, que son 2 horas, o sea, y después ya sale uno a la intemperie, afuera, realmente eso no es perjudicial. El problema es, como dice usted, pasar demasiado tiempo en esas condiciones. Expuesto a eso. Sí. Doctora, imagínese, usted acaba de tocar un tema muy importante. Hay personas, lo digo, yo no lo hago porque escuché en su oportunidad que es muy dañino, pero ver una computadora o un dispositivo con la luz apagada. Sí, es malo. Es malo porque el ojo hace un mayor esfuerzo, ¿verdad? Ver la televisión con la luz apagada, claro, es algo que uno regularmente lo hace ya cuando uno va a descansar, ¿verdad? Pero perjudicial totalmente que los niños se vayan a su habitación con la luz apagada y viendo todavía uno el teléfono, ¿verdad? O sea, sí hace que la miopía se incremente, sobre todo si se hace como con cierta frecuencia, ¿verdad? Doctora, ¿aún y cuando se le quite todo el brillo al dispositivo? Sí, porque el problema es que no hay buena luz en el entorno. Entonces eso hace que uno tenga que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Trabajar en general con mala luz, el consejo que decían las abuelitas de que hay que trabajar donde pegue la luz de la ventana, no sé si alguna vez se lo dijeron, pero sí, trabajar en la luz de día es sumamente cierto. Agradecer su tiempo y habernos visitado en Salud y Vida. Las últimas recomendaciones para contrarrestar esta enfermedad. La recomendación principal es que consulten al oftalmólogo, que al menor signo que ustedes vean que al niño le cuesta enfocar o incluso uno mismo, si ya nos está costando un poquito ver, es importante consultar tempranamente con el oftalmólogo. Una evaluación oftalmológica con un médico especialista, ya sean niños o adultos, no dejemos pasar el tiempo. Una evaluación a tiempo es importantísima. Gracias, doctora. Por último, sus redes sociales, por favor, para que la puedan contactar nuestros televidentes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ingrid Dors y me encuentran como Oftalmovisión GT en Instagram, ¿verdad? Ahí nos pueden contactar, ahí está el teléfono donde pueden solicitar una cita y en Facebook igual, Oftalmovisión GT. Y pues mi nombre, soy Ingrid Dors y soy oftalmóloga especialista en córnea y cirugía de catarata. Así que ya lo sabe. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Bendiciones y hasta un próximo Salud y Vida.